Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy estaremos trabajando con funciones trigonométricas, en este caso un triángulo rectángulo, utilizando en este caso relaciones trigonométricas. Muy bien, vamos a comenzar el trabajo, en este caso, el material yo le había enviado ya y también un video explicativo. eh, Cómo ir resolviendo, ¿verdad? Nosotros vamos a enfocarnos directamente en los problemas. Esta parte ya en el material está como más o menos para trabajar. Y acá tenemos un triángulo que tenemos que saber que hay los triángulos, hay diferentes formas de acuerdo a sus ángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el triángulo obtusángulo y ausángulo. De acuerdo a los lados, tenemos triángulo isósceles, escaleno y triángulo equilátero. Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien, acá tenemos este problema, ¿verdad? Donde dice, imaginemos que el mástil tiene una altura de 4 metros, ¿verdad? Esta parte podemos decir un mástil de 4 metros, ¿verdad? Longitud de longitud y se quiere tensar por ella en este caso un cable, perdón, de 7 metros de longitud, ¿verdad? Sería esto, que está esta parte acá. Bueno, longitud. Y se quiere tensar por ella un cable de 7 metros. ¿Cuál será el ángulo de elevación que tendrá el cable con respecto al suelo? Ok, entonces lo que queremos saber es este ángulo. Este ángulo. Tenemos dos datos. Tenemos, este es un triángulo, en este caso, un triángulo rectángulo formado, ¿verdad? Por el cable. Y tenemos, este sería la altura del mástil, que es de 4 metros, y esta es la parte de la hipotenusa. ¿Se acuerdan de los lados de un triángulo rectángulo que tenemos cateto? Que será, o en este caso sería la altura, cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, vamos a borrar esta parte acá y vamos a tratar de trabajar, en este caso, eh, en el, por el trabajo. Aplicando en este caso, acá vamos a utilizar las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que ya estuvimos trabajando. Muy bien. Bueno, acá tenemos nuestro problema. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar, acá vamos a crear nuevamente el triángulo, ¿verdad? Vamos a utilizar acá. El triángulo está de esta forma. Vamos a tratar de dibujar nuestro triángulo. En este caso tenemos aquí y esta parte acá. Bueno, sería un poco más corto en este caso porque ahí nos da uno de los lados. Y queremos saber en este caso el ángulo, ¿verdad? Vamos a utilizar el color verde, por ejemplo. El ángulo, esta parte acá voy a utilizar un lápiz, esta parte. Este es el ángulo que nosotros queremos saber, que es el ángulo alfa. Tenemos uno de sus lados, entonces, que mide 4 metros. Y el otro, la hipotenusa, podemos decir que mide 7 metros. Ok. Entonces, nosotros tenemos acá, en esta parte, podemos observar que están las relaciones trigonométricas. Seno del ángulo, vamos a ver un poco, esta es la parte de seno, coseno y tangente. Acá nosotros tenemos el ángulo de referencia, ¿verdad? Si yo utilizo, yo quiero saber el ángulo de esto. Acá tenemos el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pues vamos a usar el seno del ángulo, porque acá el seno del ángulo, su composición es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esta relación para poder conocer el ángulo del triángulo. En ese caso, voy a colocar mi relación. Seno del ángulo es igual entonces a cateto opuesto. Le puedo dar también una letra
asignarle una letra a los lados. Este va a ser, podemos decir, el lado A. Este va a ser el lado B. Y este va a ser el lado C. ¿Está bien? Entonces, acá yo puedo decir, cateto opuesto al ángulo sería entonces 4 metros, que sería B. Y la hipotenusa que sería el lado C. Entonces, así va a ser mi relación. Ok, lo que yo quiero saber es cuánto mide este ángulo. Entonces tenemos seno del ángulo. Vamos a ir escribiendo. Seno del ángulo. Alfa, podemos llamarlo. Y voy a reemplazar. El lado B vale 4. Coloco 4 dividido 7. Porque C vale 7. Ok, voy a utilizar entonces la calculadora. Acá, un ratito. Bien. Ok. Tenemos entonces 4 sobre 7. Vamos a utilizar acá. 4 dividido 7. Entonces, esto nos da 4 dividido 7, nos da en fracciones 0,57 y poco. Pero ¿cómo yo voy a hacer esto en el ángulo? Porque tengo seno, entonces voy a colocar shift seno. En este caso, ¿verdad? Y acá ya tenemos, en este caso, nuestro valor. Shift seno equivale en grados, 34 grados, 50 minutos y 59 segundos. Y eso es lo que voy a escribir en esta parte. Entonces, el ángulo, este va a ser 50 grados. A ver, ¿cuánto era? Vamos a mirarlo nuevamente. 34 grados 50 minutos. Ahí está. 34 grados 50 minutos. Ok, vamos a ir. Vamos a borrar entonces este. ¿Dónde está nuestro borrador? Aquí. Nuevamente. 34 grados 50 minutos. Y tenemos en este caso 50 minutos y 59 segundos. Ok, 59 segundos. 59 segundos. Y este entonces es el valor del ángulo de elevación. Valor del ángulo de elevación, que sería el ángulo alfa. ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos en este caso esta relación que es seno del ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa dividido, en este caso opuesto sobre hipotenusa, 4 dividido 7. Una vez que tengamos el valor de esto, colocamos en la calculadora shift seno y ya nos va a dar el ángulo. Apretamos ahí los ángulos y ya nos va a salir de esta forma. Bueno, esto sería entonces para hallar el ángulo de un triángulo. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Acá voy a borrar. Le vamos a eliminar. Y vamos al siguiente ejercicio. Bueno, nos dice acá entonces, tenemos que saber bien que un triángulo rectángulo, una de las características del triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos siempre es 90 grados. En este caso, esta parte cumple 90 grados, ¿verdad? Acá, uno de sus lados. El lado más largo siempre va a ser este, digamos, se lo llama hipotenusa y los otros lados se le llama catetos. Ok, entonces vamos a borrar esta parte. Acá nos dice entonces
En conclusión, las definiciones de las funciones trigonométricas de un ángulo permite hallar las medidas de los lados y un ángulo de un triángulo rectángulo, para lo cual se debe conocer dos datos. Resolver el triángulo significa calcular los elementos restantes y esto debe hacerse siempre en la base de datos conocidos del problema. Es decir, sin emplear los resultados que se van obteniendo. También sabemos que propiedad de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo equivale siempre a 180 grados. Y este sería entonces, esta parte es el teorema de Pitágoras, que nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que saber también para poder realizarlo. ¿Sí? Ok, vamos a borrar este y proseguimos nuevamente. Entonces, acá tenemos el gestor de tarea. Nosotros vamos a enviar esta parte, ¿verdad? En el cuaderno lo que van a copiar es esto, su nombre y apellido, y resolver. Acá tenemos 4 problemas. El primer problema nos dice una casa de 5 metros de altura, esta parte acá, 5 metros de altura, a cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Este sería la sombra. Proyecta una sombra de 45 grados acá. 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Lo que nosotros queremos saber es esta parte acá, la X. Vamos a marcarlo como la X. Este sería la altura. Este sería entonces lo que nosotros queremos saber es la longitud de la sombra, desde la casa, ¿verdad? Hasta la sombra donde se proyecta. Tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué tipo de relación para la primera parte? Entonces vamos a tomar como ángulo de referencia 45 grados, ¿verdad? Acá yo sé que tiene 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Entonces, siempre tenemos que utilizar este, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque este sería la hipotenusa del triángulo. Pero nosotros queremos saber esta parte, entonces voy a utilizar para este ejercicio, voy a utilizar tangente. Acá ya le voy a poner tangente. ¿Por qué tangente? Porque la relación de tangente es cateto, acá vamos a poner cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Eso equivale entonces H sobre X, ¿verdad? Y ahí hacemos la relación, ¿verdad? Utilizando, acá vamos a hacer 1 y después el resto también para que puedan, acá estamos queriendo lado, en el otro era un ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá vamos a utilizar esta, vamos a llevarlo en el otro plano para que podamos hacer mejor, ¿verdad? Acá voy a borrar este. Y vamos a copiar esta parte aquí. Vamos a llevarlo en el otro plano para poder realizarlo. ¿Está bien? Vamos a copiar este. Ok. Aquí ya lo tenemos. Vamos a... Aquí. Ahí está. Bueno, vamos a diseñar otra vez el triángulo acá para poder apreciar mejor porque acá no se aparece muy bien. Vamos acá a diseñar el triángulo. Entonces el triángulo va de esta forma. Acá sería la altura. Acá se nos fue un poquito mal. Vamos a realizar nuevo. Ahí. Luego acá y aquí. Bueno, vamos a cerrar así. Bueno, acá entonces tenemos la altura de la casa es de 5 metros. Esta parte, 5 metros. Tenemos también que el ángulo, en este caso vamos a colocar con color verde este. El ángulo de la sombra es de 45 metros.
Y nos pide acá entonces una casa de 5 metros a cierta hora de día. El proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Entonces lo que queremos saber es desde la casa hasta la sombra. Entonces le vamos a colocar como X. Y esto lo llamamos H, porque es altura. Entonces, si agarramos como ángulo de referencia este lado, entonces acá vamos a utilizar, acá podemos ver que el opuesto a este ángulo sería este, la altura. Y esta parte sería el cateto adyacente, porque este, como dijimos, es hipotenusa. Entonces, la relación que voy a utilizar sería tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería esta relación. Ok. Entonces voy a colocar acá la relación que sería eh, tangente, vamos a colocar acá, tangente del ángulo alfa, vamos a colocar de esta forma, es igual a cateto adyacente, que sería H, sería la altura acá, voy a borrar, no, aquí. Entonces, H, sale muy bien, sobre X. Y esto entonces equivale a H, ¿cuánto vale? Vale 5 sobre X, porque X nosotros no sabemos. Acá voy a hacer nuevamente un poquito más. Vamos a borrar nuevamente acá. Vamos a escribir directamente entonces acá un poco más para abajo. Entonces va a ir tangente del ángulo. En este caso el ángulo vale 45. Eso también tenemos como dato. Entonces vamos a escribir acá. Tangente de 45 directamente ya colocamos. Equivale a H, que vale ¿cuánto? 5. Sobre X, que es la incógnita que no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar esta fórmula para que pueda encontrar la X, ¿verdad? Como despejo, este entonces que estaba dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, y este acá al multiplicar pasa, o en este caso decimos que cambia de lugar. Este pasa acá y ese tangente viene acá. Entonces tenemos X es igual a 5 sobre tangente de 45. Tangente de 45 grados, porque estamos hablando de ángulo. Y esto entonces en la calculadora nos da, vamos a mirar un poco nuestra calculadora. Tenemos entonces acá nuestra calculadora. Y tenemos 5 dividido tangente de 45. Y esto equivale entonces a 5. Tenemos entonces 5. Vamos a colocar entonces acá. X entonces va a ser 5. Y este entonces acá va a tener la proyección de en este caso, la longitud de la sombra es de 5 metros. 5 metros. Muy bien. ¿Por qué 5? Porque tangente de 45. Vamos a salir acá de la duda entonces. Tangente de 45 nos da 1, ¿verdad? Y 5 dividido 1, o cualquier número dividido con 1, siempre es el número. Entonces, la sombra proyectada acá va a ser de 5 metros, utilizando esas relaciones trigonométricas. Acá a continuación tienen un cable de sujeción, se amarra en 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo cuando mide dicho cable. Acá lo que vamos a buscar, ¿cómo diseñamos esto? Acá les voy a ayudar para que después van a hacer ustedes. Acá dice un cable de sujeción, dice.
se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados. Entonces, supongamos que tenemos un mástil, acá vamos a diseñar un mástil. Vamos a ver acá voy a utilizar el otro. A ver si me da acá para, no me da el coso. Bueno, vamos a dibujar igual. Este sería el mástil. Dice que un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base. Entonces, 15 metros y va de esta forma. Ok, este sería un ángulo formando un ángulo de 30 grados. Esta parte entonces tiene 30 grados. Y dice, ¿cuánto mide dicho cable? ¿Verdad? El cable que va de acá hasta acá. La hipotenusa es lo que nosotros queremos saber. Dice que el cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base. Es como si fuera que esta es la base del, del mástil y este sería entonces desde aquí hasta acá. Entonces este tiene una distancia de 15 metros. Entonces yo tengo acá, yo puedo utilizar, lo que yo quiero saber es la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación voy a utilizar? Si este es mi ángulo de referencia, entonces acá, este es mi ángulo de referencia, entonces cateto adyacente, porque este es adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuál es la relación entonces? Entonces voy a utilizar coseno del ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí voy a despejar, esto le voy a llamar X, ¿verdad? Le puedo llamarlo X y esto le puedo llamarlo, no sé, B, algo así. Entonces, ¿cuál va a ser la relación? Coseno. Voy a utilizar coseno del ángulo, que sería coseno de 30 grados, es igual a cateto adyacente, que sería 5 sobre X. Entonces, la misma cosa del otro. Este pasa a multiplicar y este pasa, cambia de lugar y acá hago el ángulo y ya me va a salir la hipotenusa en este caso. Muy bien. Vamos a lo otro. Eso ya más o menos le estoy dejando como para realizarlo, ¿verdad? Luego tenemos a cierta hora del día, el sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 15 metros. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es un árbol. Acá, vamos a dibujar un árbol. Acá un árbol. Hay el sol que proyecta, ¿verdad? Vamos a decir que es del sol, que va proyectando y eso proyecta una sombra, ¿verdad? Dice, una cierta hora del día el sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Entonces, la sombra va de acá, llega hasta aquí, podemos decir. Acá tiene 11 metros. Entonces, hay una altura de elevación. ¿Qué significa eso? La elevación, vamos a decirle que hay una elevación entre el sol y en este caso, acá nos dice, a cierta hora del día se observa un ángulo de elevación de 60 grados. Este sería entonces, elevación de 60 grados. Calcula la altura del árbol, un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Entonces lo que nosotros queremos saber es la altura, que sería este. Tenemos este dato que sería el cateto y tenemos la altura. Entonces lo que nosotros queremos saber es la altura. Entonces, ¿qué relación voy a utilizar acá? Voy a utilizar cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería tangente. Entonces, tangente del ángulo, que es tangente de 60, va a ser igual a cateto opuesto, que sería h sobre, este le puedo decir x, ¿verdad? Y este tiene un valor que sería 11 metros.
Entonces lo que va a pasar es, esto voy a enviar para que se pueda multiplicar y ahí ya voy a tener la altura. Entonces ese sería para C. Y por último, D tenemos, calculo la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,5 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Bueno, vamos a borrar este. Acá vamos a diseñar también. Ustedes cada uno van a diseñar. Dice, calcula la longitud que debe tener. Bueno, hay una escalera. Acá, por ejemplo, hay una pared. Vamos a decir, y hay una escalera. Dice, calcula la longitud que debe tener una escalera, que apoyado por la pared. Ok. Entonces hay una escalera que se va a apoyar. Se van a hacer con regla mejor. Es la escalera que se apoya por la pared. Calcula la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared que alcance una altura de 2,5 metros. Entonces, la pared va a tener una altura de 2,50 metros. Y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados, ¿verdad? En este caso, acá tenemos, vamos a formar un ángulo con el piso, dice, ¿verdad? Un ángulo de 63 grados. Entonces tenemos, ¿qué nos pide hallar? Calcule la longitud. Entonces, este sería la hipótesis, perdón, la hipotenusa. Entonces tengo acá opuesto y tengo la hipotenusa. En este caso voy a utilizar cateto opuesto sobre hipotenusa, porque este es el ángulo de referencia. Entonces voy a utilizar el seno del ángulo. Seno del ángulo, ¿verdad? Que sería 63, es igual a cateto opuesto, que sería 2,5, 50 dividido hipotenusa, que sería entonces esta parte. Y ahí ya van a tener el valor para poder realizarlo. Muy bien, hasta aquí entonces espero que les sirva este material también para poder desarrollar. Lo que ustedes van a enviar en este caso sería entonces esta parte, tarea a ser enviada a través del gestor de tareas. Van a colocar su nombre, apellido, van a colocar también eh, el tema, ¿verdad? Todo este tema y la fecha también, que van a ir colocando que sería el día 13, el día de hoy. Bueno, entonces, hasta aquí entonces nuestro trabajo, ¿verdad? Y espero los trabajos. Pueden enviar directamente en el gestor de tarea que está luego en la plataforma del BEC, o en este caso pueden enviarme también, si aquellos no pueden enviar, por el privado. Saludos cordiales a cada uno.